mi primer novio, él sabía que yo quería tocar un instrumento más compacto, un instrumento que pudiera llevar a cualquier lado. Y como tocaba saxofón, pues no se prestaba para eso y me regaló un ukulele para mi cumpleaños, pero no me interesó. Y lo tenía en la pared y no lo toqué hasta hace 4 años y eso fue en 2006. Entonces tuve un ukulele por 10 años. Uh-huh. Ahorita como 40. Pero tenía más y regalé muchos. Y la semana después me empezaron a llegar más y más y más y más. Pero como me estoy mudando de Maryland a California, voy a regalar como 30 y me voy a quedar con 10. Me ha cambiado la vida porque yo empecé yo fui a la universidad para ser veterinaria, pero como vi que los animales sufrían mucho, no quería tener ese tipo de trabajo. Entonces me cambié a la música, porque la música siempre me hacía muy alegre, muy feliz. Y tocaba saxofón. Y cuando me mudé a Japón, los niños tocaban el xilófono. Y se me hacía un instrumento muy sencillo. Quería que los niños hicieran algo más. Entonces empecé a tocar el ukulele para enseñarle a los niños. Y cuando buscaba videos en YouTube para enseñarle a los niños japoneses, aunque yo les enseñaba en inglés, el inglés de los videos que estaban en YouTube era muy rápido y la gente que enseñaba eran muy buenos músicos, pero para explicarle algo a niños como que no se prestaba bien para usar en el salón. Empecé a grabar videos con este mismo teléfono y todo lo hacía para los niños. Pero había personas, se dice igual aquí la tercera edad, mayores, había personas que querían aprender el ukulele, nunca habían tomado una clase de música y empezaron a seguir mi canal y me decían, no, tú eres mi maestra, yo tengo 65 años, 64 años y el canal creció mucho, muy rápido. Empezó el enero del 2017. Y para enero de 2019 ya tenía 100,000, casi 100,000 subscribers. Creo que era por eso, porque era para un nivel muy básico y todo lo explicaba como si fuera para niños, pero no en una manera de hacerlo a la persona sentir como que no saben. Muchos. Sí, a mí se me hace que a veces no es justo el mundo de las redes sociales porque hay gente que tiene mucho talento, pero no tiene los seguidores o no saben el nivel de marketing que tienen que hacer para que más gente los vea. Entonces, y yo no siento que tengo un nivel para tener tantos subscribers o seguidores en Instagram y por eso me gusta encontrar a músicos muy buenos como Pedro para colaborar con ellos y enseñárselos a mis seguidores para que también los conozcan. Y me encanta comunicarme con otros ukulelistas. Estoy aquí en Valencia porque quería conocer a una ukulelista y estamos aquí tocando juntas y grabando muchos videos. Está ahí atrás, yo creo, riéndose de mí. Ahí está. Bueno, mi canal es muy bueno para un principiante y luego después de que ya tienen unos cuantos meses conmigo siento que se pudieran mover a un canal como el de Cynthia Lynn, donde hay más canciones, pero yo siento que lo más importante es encontrar otras personas que tocan ukulele y si no hay, enseñarle a otras personas a tocar ukulele para tocar juntos porque cuando empiezan a tocar en comunidades cuando va mejorando mucho el nivel y se disfruta mucho más y es más divertido. Está bien tocar solo, pero cambia completamente la historia cuando tocan con otra gente. Entonces yo encontraría a otra gente que toca también o crearía una comunidad como lo han hecho aquí ustedes. Uh-huh. Yo antes tocaba en un grupo de alabanza. Cuando estaba creciendo tocaba en la iglesia y ahí fue donde empecé a tocar saxofón. Pero en el grupo de alabanza no te daban la música, era así de oído. Y como yo era la más joven y todos los demás eran músicos profesionales, no me daban tiempo. Me decían, o la agarras y ya. Y si no, salte esa canción. Aunque era la iglesia, los chicos no eran así de santitos, no. Entonces, el baterista se enojó con los del grupo y se fue. Y dijeron, bueno, no necesitamos tanto el saxo, necesitamos más la batería. Bernie, tú súbete a la batería.
y me pusieron a tocar. Pero son canciones de inglés, y nomás se necesitan 2 and 4. Entonces si necesitas que toque algo muy básico en la batería, lo puedo hacer. Saxofón, el ukulele, más o menos. Y el sanshin, que es el instrumento de Okinawa. Sí, porque no había algo para los niños principiantes. Yo necesitaba algo que pudiera poner en la pantalla y yo poder caminar y ayudar a los niños. O sea, necesitaba una segunda maestra en mi salón y estaba buscando. Me gustó mucho el canal de Tyler porque tiene Ten Thumbs Pro, tiene la canción como You Are My Sunshine y tiene otras canciones de niños, pero los niños no le entendían su inglés porque estaban acostumbrados al mío. Entonces necesitaba yo hacer los videos sí o sí, por eso. Antes era como muy cabeza dura. Yo quería hacer los videos que yo quería hacer sí o sí. Pero los últimos 2 o 3 meses han sido 100% votados por la comunidad. Pongo en Instagram y en YouTube una encuesta y la gente escoge las canciones que quieren. Y están escogiendo canciones que yo nunca hubiera escogido, pero en la primera semana que subo tienen como 10,000 reproducciones. Que si hubiera sido una que yo escojo, hubieran tenido 2 o 3,000. Entonces está teniendo mucho más éxito el canal porque ya es completamente la comunidad la que escoge. No me siento famosa, pero creo que eso era porque vivía en Japón y nadie en Japón miraba mi canal. Hasta que no entré a la clase de un amigo. Entré a la clase de un amigo que también es maestro de band. Y cuando entré, un niño gritó, ¡tú eres la del canal de YouTube! Y yo soy el tipo de persona que en persona me veo diferente que en una foto, que en un video. Entonces no podía creer que me reconoció el niño. Y le dije, ¿ves mi canal? Dijo, sí. Y tenía yo un ukulele en mi carro. Fui, a ver, tócame algo que te enseñé. Y me tocó Can't Help Falling in Love. Y yo, nunca esperaba que me reconocieran. Y cuando fui a NAMM Show, porque me acababa de regresar de Japón y estaba viendo a alguien tocar ukulele en el booth de Ohana, le aplaudí muy bien, me fui y ese muchacho que estaba tocando vino a pedirme una foto a mí y yo, ¿por qué? Dijo, te sigo en Instagram. No lo podía creer, pensé que estaba jugando. No, me estás confundiendo con alguien más. No me cae el 20 todavía de que hay gente que ve los videos. Todavía siento que son mis estudiantes y unos cuantos viejitos. No siento que sea gente. Me llegan 3 a la cabeza. Ok. El primero es uno con una niña que se llama Nanoha, una japonesita. A ella la conocí cuando tenía 7 años. El segundo es una colaboración que hice con Dani de Living on a Prayer porque usó el Talkbox. Me encantó, wow, yo tocando saxofón, que era una de las primeras veces que yo le había enseñado a mi comunidad que tocaba algo más. Entonces fue como como surprise, element of surprise, se sorprendieron mucho. Y el otro video fue el que hice con Tyler, porque Tyler y yo nos habíamos comunicado de años, ya parece, y nos conocimos en NAMM y fue una amistad así instantánea, nos llevamos muy bien. Y fuimos al carro a grabar ese video y la gente nos estaba viendo. Fue lo que pasó alrededor del video. Y estábamos tocando el ukulele que tiene 2 cabezas. Entonces estábamos muy cerquita y yo sentía que yo apestaba y él apestaba también. Y muy chistoso. Me gustó mucho ese video. Sí, me han pedido tutoriales de sax. O también el sanshin, porque como todo está escrito en chino y hay gente que tiene curiosidad, pero todavía no lo veo en el futuro muy cercano. Quiero seguir con ukulele, maybe barítono, pero el ukulele va a ser el enfoque de este año. Hola, saludos a todos, yo soy Bernadette, Teaches Music Oplastia en Instagram y estoy muy feliz de estar aquí en Headquarters del Club Ukulele Valencia. Saludos a todos, muchas gracias por tenerme aquí.